buenas noches, querida audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. La semana pasada el gobierno anunció una agenda legislativa que tiene el propósito de lograr una reforma en la economía paraguaya. Nosotros tenemos que ser conscientes de algo: la estabilidad macroeconómica tenemos que esforzarnos en mantenerla. La macroeconomía es la condición, obviamente no es una condición suficiente, pero es una condición imprescindible para que podamos tener un crecimiento económico sustentable. Los proyectos de leyes y las declaraciones que hizo el ministro de Economía, todavía no lo conocemos a profundidad, me parece que son muy positivas, en el sentido de que, bueno, mantengamos la estabilidad macroeconómica, que sí es un objetivo, en sí mismo un objetivo, pero hagamos un conjunto de reformas que creo que son necesarias para que el crecimiento económico y luego el desarrollo social, no nos olvidemos nunca que tenemos que desarrollarnos socialmente, porque todavía existe una hipoteca social en el Paraguay. La economía está creciendo 4 puntos anualmente, pero sin embargo hay una hipoteca social, hay pobres en el Paraguay, hay mala educación en el Paraguay, hay mala salud pública en el Paraguay, y de eso no nos podemos olvidar. Pero el camino para, digamos, paliar los déficits sociales que tiene el Paraguay no es, digamos, ir a un modelo de ineficiencia, a un modelo que instale instituciones que perviertan el comportamiento económico, como es el caso de la CENAVE, y la semana pasada estuvimos hablando. Por eso alentamos las leyes que se presentaron en la agenda legislativa, todavía no conocemos el contenido, sino declaraciones, son importantes. Algunas de ellas me parecen no van a tener un efecto inmediato, como la reorganización del sector público, en el sentido de trasladar al Ministerio de Industria y Comercio la Secretaría de Energía y la Secretaría de Senatur, Turismo, o igualmente repatriaciones de relaciones exteriores. Eso no tiene un efecto inmediatamente, sino en todo caso sería como una suerte de inicio, un bostezo de decir, bueno, tenemos que reorganizar el sector público y evitar que sigan habiendo un sistema de separados dentro de la administración pública. La administración pública tiene una unidad de efectos que actúe armónicamente y coordinadamente. No podemos seguir con el sistema estanco de administración pública. Pero en fin, digamos que es una señal en el sentido de una mayor racionalidad económica. Pero hubieron sí otras leyes que son importantes. La ley que va a mejorar los incentivos fiscales de la ley 60/90 es de fundamental importancia. Tenemos que buscar un sistema tributario que verdaderamente estimule el activismo económico. Tenemos que seguir apostando a la maquila. La maquila es una forma embrionaria de industrialización, pero está generando puestos de trabajo y de alguna manera se concatena con la cadena productiva del mercado brasileño, y para nosotros ese mercado es muy importante. Se presentó otro proyecto de ley de energías renovables, que después vamos a estar hablando con el especialista Eduardo Vietman en este programa. Esa ley es de fundamental importancia. Esa ley es de fundamental importancia porque, según lo que se ha escuchado por ahí, es una ley que le va a dar un gran protagonismo al capital privado, al sector privado, para que pueda invertir, para que pueda generar fuentes alternativas de energía. Definitivamente el Estado, la ANDE, puede invertir en transmisión, puede invertir, no totalmente como los requerimientos de la actualidad, pero puede invertir en transmisión y en distribución, pero ya no le alcanza para invertir en generación. Y estamos hablando que Paraguay tiene que invertir en generación energética más de 12.000 millones de dólares. O sea, no es una cifra menor. Entonces es muy importante que en esas áreas se abran el campo y se facilite, se tome un modelo de energía renovable, que sea de generación de energía renovable, que sea amigable con la inversión privada. En estos proyectos de leyes que he leído,
o que se han enunciado, todavía no lo hemos podido leer a profundidad, definitivamente hay un espíritu que creo que es favorable, un espíritu amigable a la inversión privada, un espíritu amigable a desburocratizar la relación entre el contribuyente, el ciudadano, el activista económico y el Estado. Cuanto más intermedie el Estado con reglamentaciones entre el sector privado y el Estado, y con esto no estamos diciendo que el Estado renuncia a su facultad de controlar, supervisar, auditar y proteger al ciudadano. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que muchas veces se generan reglamentaciones burocráticas que terminan fomentando la cultura de la corrupción y negocios colaterales. Por eso creo que es de fundamental importancia estas leyes, que sean leyes que sinceren el sistema económico, que apunten a una sociedad accesible para todos sus miembros, a una economía igualitaria y libre de mercado, y obviamente sin olvidar nunca la responsabilidad social. O sea, el crecimiento económico debe de tener como propósito metas sociales compartidas. Por otro lado, hay cuestiones pendientes que anunció el ministro de Economía que van recién a presentarse a finales de año. Lo ideal sería que sean antes de fin de año. La caja fiscal, y por otro lado habló también de que el Estado paraguayo va a honrar gradualmente la deuda. El Estado paraguayo le debe al IPS 570 millones de dólares según versiones oficiales del ministro de Economía. Esa deuda debe ser saldada, o si no el pasivo que tiene el IPS no va a poder resolverse. Y el sistema de salud, porque IPS abarca el 18-20% de la población paraguaya, no va a ser bien atendida. Ese por un lado, el Estado debe honrar su obligación con el IPS, como el Estado debe honrar todas sus obligaciones. Pero por otro lado está la caja fiscal. La caja fiscal es el elemento, la institución que puede hacer renguear a la economía del sector público. Puede provocar un rezago en el sentido que si esa caja no es sustentable en el tiempo, seremos nosotros los contribuyentes los que en un par de años estemos pagando más de 600 millones de dólares para saldar el déficit de la caja fiscal. La caja fiscal es el problema más serio que atraviesa el sector público paraguayo. Pertenece a la economía del sector público. Es la jubilación de funcionarios públicos, policías, maestros, jueces, militares. Ahí hay un gran déficit. Y eso no hay que esperar. Va a ser una solución que va a tener que exigir renunciamientos, reconocimientos de derechos adquiridos, pero muchos renunciamientos. Porque de lo contrario, el funcionario público no va a tener la garantía de su jubilación. Y en segundo lugar, tampoco es equitativo que los funcionarios o empleados del sector privado, con sus impuestos, a través de sus impuestos, estén subsidiando a la caja fiscal. Dentro del esquema de la caja fiscal también debe estar embutido la caja parlamentaria. ¿Y por qué lo digo esto? Pues son los parlamentarios los que van a tener que hacer la reforma de la caja fiscal a través de una ley. Y ellos tienen que dotarse de autoridad moral. Porque le vamos a exigir al pueblo paraguayo, a los funcionarios públicos, no a todo el pueblo, a los funcionarios públicos, renunciamiento y sacrificio. Y ellos deben dar el ejemplo. Este es el momento en donde hay tan poco se cree en la política, tan bastardeada está la representación política, que hay que exigirse, todos tenemos que exigirnos renunciamientos, sinceramientos, y no puede haber una caja privilegiada, la de los parlamentarios, la que esté legislando sobre la caja fiscal de los otros funcionarios públicos. Estoy hablando del sector público. El sector privado tampoco es equitativo que el sector privado, a través de sus impuestos, esté financiando los déficits fiscales de la caja fiscal. Enseguida vamos a hablar de inflación, precio de los alimentos con el presidente de Capasu, Gustavo Lescano, y luego de energías renovables con Eduardo Viedma. Después la pausa.